El liberalismo ha ocupado a los pensadores mexicanos desde antes de que se le pudiera llamar así, es decir, desde tiempos de virreinato. Sin embargo, es cuando se logra la independencia de la República, cuando podemos hablar de mexicanos y de su identidad como tales. José María Luis Mora fue uno de los primeros personajes públicos que formuló un ideal de lo que debería ser el carácter del mexicano. No obstante, fue José María Bustamante, con su Historia Patria, el que sentó la base de los primeros mitos nacionales, la exaltación de la Virgen de Guadalupe, de Moctezuma y de Cuauhtémoc, como héroes al lado de Hidalgo y de Morelos, teniendo como telón de fondo, pero igualmente importante, la idea de la riqueza natural inagotable del territorio. Después de la intervención francesa, se consolidaron los símbolos y tiros patrios: la bandera, el escudo nacional, el himno y las celebraciones cívicas, las fiestas oficiales. El régimen porfiriano que guió el país en la primera década, en estos años que las distancias se acortan y el mundo comienza a estrecharse gracias al ferrocarril y el telégrafo, es también el que primero se ocupa de extender los símbolos nacionales a través del sistema educativo. Al mismo tiempo, el Estado porfiriano se esforzó por ser cosmopolita, mientras la diversidad étnica existente en el país fue excluida, objeto de duros sistemas de trabajo, deportaciones y persecuciones. Todo ello era lo que propugnaba aquel primer liberalismo político constitucional y democrático, ya que en la Constitución se contienen todos esos valores jurídicos políticos. Pues es ese en el que encontramos a un Mora, Gómez Farías, Lerdo de Tejada, Juárez y a todas esas grandes generaciones de hombres públicos que se hicieron en torno a la gran década nacional, 1857-1867, que hicieron de la secularización de la sociedad su principal anhelo político, junto con la defensa de libertades individuales. Los puntos más sobresalientes son libertad de expresión y pensamiento, soberanía popular, república federalista, educación laica y científica, separación de Iglesia y Estado, abolición de fueros y privilegios. Posterior a ello, se planteó la primera polémica respecto a la forma de gobierno que se debería adoptar y se presentaron las primeras dos opciones: monarquía-república y centralismo-federalismo, pero siempre basándose en los principios constituciones invocados. Juárez restablece la Constitución de 1857, en donde se busca la inclusión de las leyes de reforma, entre las cuales destacan nacionalización de los bienes eclesiásticos, supresión de la propiedad comunal de los indígenas. Continuando con la historia, Gavino Barrera, entre otros, introdujo el positivismo. Tuvo gran aceptación entre personajes del movimiento republicano. Según los positivistas, la ley de los 3 estados se había cumplido en México. La colonia, la lucha liberal contra la colonia, con la reforma y la república se llegaba al estado positivo. Gavino Barrera fue el hombre encargado de preparar a los entonces jóvenes para dirigir los destinos de la nación mexicana. El instrumento ideológico que se sirvió el maestro mexicano fue el positivismo. La importancia en México del positivismo tiene su explicación en un plan de alta política nacional. Gavino tuvo que enfrentarse a una circunstancia en la cual imperaba el desorden, la anarquía social. La burguesía mexicana tuvo que enfrentarse a una clase social privilegiada conservadora, formada por 2 grupos, el clero y la milicia. También fundó la Escuela Nacional Preparatoria, cuna de las nuevas ideas y el gran semillero de los hombres influyentes del país. Los preparatorianos llegaron a ser en poco tiempo líderes de la administración pública y directores de la actividad intelectual. Todo ello englobando a lo que es la Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México y principalmente del siglo XX. Con esto dio fin la larga dictadura porfirista y se pasó a una etapa difícil,
por la participación de distintas tendencias revolucionarias y sus respectivos caudillos, que al tener propósitos y objetivos diferentes unos de otros, lucharon entre sí para favorecer sus intereses. La revolución iniciada por Madero con el Plan de San Luis fue provocada por causas de orden político, económico y social. El propósito inicial era el derrocamiento de Porfirio Díaz de la presidencia de la República. La revolución maderista fue acogida con beneplácito por grandes sectores de la sociedad mexicana, principalmente por los campesinos, que, esperanzados por lo prometido por Madero, se lanzaron a la lucha armada. Villa Orozco y Zapata encabezaron esta lucha campesina, pero pronto se dieron cuenta de que el reparto o la restitución de las tierras era lo que menos importaba a los dirigentes del movimiento. Tanto Madero como Carranza pensaban que las reformas sociales deberían aplazarse. Primero estaba la solución de las demandas políticas, más que sociales, lo que originó que primero los zapatistas se lanzaran en armas contra el gobierno maderista, al considerarlo como traidor al no restituirles las tierras a las comunidades campesinas. Más tarde, después del triunfo constitucionalista sobre el huertismo, los villistas se rebelarían contra Carranza.